Muy bien, estimados alumnos, ¿qué tal? A ver, en la primera clase les comenté en un momento que iba a elaborar un material en donde pudiera o que me permitiera a mí completar un poco el tema de anamnesis. Ya, no es común que a veces suela elaborar este tipo de materiales, ¿no? A veces ustedes como supondrán, a veces el enemigo de todos nosotros los profesores es el tiempo, ¿no? A veces siempre el tiempo nos queda corto, ¿no? Porque a veces sobre todo es bastante a veces lo que, no, lo que queremos decir, pero el tiempo no es nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces a veces algunos métodos, ¿no? A veces recurrimos a distintos materiales, distintas formas o distintos métodos que nos permiten poder ampliar, ¿no? Algunos métodos que nos permiten ser más extensivos en la explicación o algunos métodos que nos permiten, por el contrario, ser más sintéticos en lo que tenemos que decir también, ¿correcto? Entonces es común que a veces elabore, ¿no? El que habla a veces ya viene elaborando videos complementarios a la enseñanza desde hace varios años, ya 4 o 5 años que llevo haciendo este tipo de labores acá en la universidad, este tipo de actividades en la universidad, ¿no? Este tipo de materiales didácticos, ¿no? Materiales didácticos complementarios, ¿no? Yo quisiera subrayar esta última palabra, complementarios, ¿no? Siempre lo más importante que ustedes, no solamente en este curso, ¿no? Sino en todos los cursos que ustedes hagan, son las actividades en clase, ¿no? O sea, las actividades de aprendizaje que el docente pueda considerar dentro de su plan pedagógico, ¿no? O sea, y en este módulo también, o sea, lo más importante que ustedes, o lo que se va a evaluar de ustedes en este curso son aspectos que ustedes, o actividades que ustedes van a hacer en clase, ¿sí? Eso es lo principal, ¿no? Por eso o sea, subrayo que esta característica de ser material complementario, ¿no? Pero yo de por sí, yo me considero, o sea, un profesor que a veces no tiene reparo en dar, o sea, si yo tengo un material de ayuda para ustedes, yo cuento con materiales y se los doy, ¿no? Y eso lo hago en este curso y en otros cursos que he podido tener en la universidad, lo suelo brindar, no tengo reparo en brindar, ¿no? Información que pueda tener, algún material que yo pueda elaborar, ¿no? Bien, entonces para no extenderme un poco más en este preámbulo, bueno, vamos a arrancar, porque si no nos vamos a quedar más tiempo todavía. Bien, a ver, siempre en la anamnesis tiene que empezar de aspectos generales o haciendo preguntas generales, ¿no? Preguntas como por ejemplo, ¿cuál es el problema? Va enfocada a saber cuál es el motivo de consulta, ¿no? Porque nosotros queremos saber si el equino tiene o un cólico o un problema de claudicación o nos están llamando por otro tipo de problema, como por ejemplo quizás puede tratarse de una neumonía o un problema de piel, por ejemplo, ¿ya? La pregunta ¿hace cuánto tiempo ocurrió el problema? Va enfocada también a saber la evolución del cuadro, saber si es un cuadro reciente o es un cuadro que ya tiene tiempo, ¿no? Ahora, ciertamente estas preguntas, sobre todo la segunda, a veces no tiene, siendo las primeras preguntas que uno hace, ¿no? A la persona que esté en la granja, ¿no? Al encargado, a veces no suelen ser respuestas de las cuales no vamos a obtener siempre una respuesta tan muy clara, sobre todo en un primer momento. A veces pueden ser respuestas que a veces suelen ser un poco confusas y también esto va ligado también a que los cuidadores o los del caballo, ¿no? O el encargado de la granja de equinos saben de que mucho de su labor va directamente relacionado a, a la salud que pueda tener el caballo, ¿no? O a la enfermedad que pueda estar padeciendo un caballo. Pero es por esto que a veces es común que ellos a veces al contestar o uno al pasar estas primeras preguntas a veces uno no tenga una respuesta muy clara, ¿no? Y esto es una situación que a veces pasa menos en animales de compañía, ¿no? En animales de compañía uno tiene la ventaja de que por lo general las preguntas uno las suele hacer al dueño, de la mascota, ¿no? Y esto no pasa en animales de producción. En animales de producción a veces el dueño es el último en enterarse o el dueño se entera de algunas cosas que les comenta el cuidador, ¿no? ¿Y por qué? Porque el propietario del equino no siempre está en la granja, no siempre está en el aras, en el stud, no siempre para todo el tiempo con el caballo, ¿no? Y se entera de las cosas por el cuidador. Bien,
Entonces siempre estas primeras preguntas en equinos, ¿no? Y en bovinos o en otro tipo de animal de producción, uno tiene que tomarlo con ciertas pinzas también, ¿no? Con ese tipo de consideración. No tomar como absoluto todas las respuestas que uno puede tener en un primer momento. Bien. Cuando uno pregunta qué come, esto va más enfocado a, por ejemplo, saber si el caballo come mucho, o sea, exceso de comida, a saber, por ejemplo, la frecuencia de alimentación, ¿no? A saber si le dan de comer 1 o 2 veces al día, que es lo más común, o si se hace una buena alimentación en el sentido de que le dan una dieta fraccionada, ¿no? Al caballo, mientras más veces le den de comer durante el día, ahí eso genera un mayor aprovechamiento de los nutrientes, ¿no? Va enfocado a saber, por ejemplo, cuál es el tipo de concentrado que come el caballo, ¿no? Lo correcto es que el caballo coma un concentrado que no tenga demasiada fibra, ¿no? Que no sea muy alto en porcentaje de fibra y que eh, y que no sea solamente una inclusión de un único ingrediente en el concentrado, ¿no? Que a veces suele pasar, que a veces a los caballos le dan de comer forraje y en vez de darle un concentrado le dan solamente cebada, por ejemplo, ¿no? O le dan solamente avena. Y eso pasa mucho en algunas granjas o en algunos estudios del hipódromo incluso, ¿ya? Va enfocada, por ejemplo, saber esto, ¿no? Saber si ha habido cambio en la alimentación, ¿no? Porque un cambio en la alimentación o un cambio brusco en la alimentación puede generar también problemas como cólicos también, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cambio brusco en la alimentación, vamos a ver que por lo general hay más de un caso de cólico en un momento. A veces puede haber simultáneamente 4 o 5 cólicos en un aras, por ejemplo, ¿ya? Y a veces por eso que sea esta pregunta, ¿no? Saber si otros equinos presentan el mismo problema, ¿no? Y eso nos puede dar un indicio de la causa. Bien. Preguntar siempre esto si ha presentado antes el mismo problema, ¿no? Esto pasa más que todo en animales en equinos de carrera pasa mucho esto, o sea, a veces suele preguntarse o nos ayuda mucho preguntar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un equino de carrera llega a consulta, por lo general viene por el mismo problema recurrente, ¿no? Esto pasa mucho en equinos que sufren de tendinitis, de periostitis, de problemas articulares, ¿no? Que a veces suelen ser problemas muy recurrentes, ¿ya? O sea que todo el tiempo están viniendo los equinos por lo mismo, ¿no? Se debe preguntar si ha recibido tratamiento, en el sentido de que los animales, los propietarios de caballos o las personas que cuidan al caballo suelen tener fácil acceso a botiquines, a medicamentos, a inyectables. Normalmente cuando a nosotros nos llaman para una granja o para un estudio de caballos, normalmente no nos llaman para inyectar un caballo, ¿no? Eso lo pueden hacer cualquier preparador o persona que tenga algo de experiencia en caballos, ¿no? Normalmente nosotros en granja nos llaman para hacer un procedimiento un poco más complejo, más invasivo. Digamos qué cosas, por ejemplo, quemar un caballo, ¿no? Que ya vamos a decir qué cosa, a qué nos referimos con quemar un caballo, ¿no? O hacer una laparatomía, o hacer un sondaje, o hacer una endoscopía para ver problemas de hemorragia pulmonar, ¿sí? O sea, procedimientos más complejos, a una palpación rectal, ¿sí? Nos llaman para algo más complicado, ¿no? No solamente para inyectar. Hay que hacer esta pregunta, ¿no? Saber, siempre es importante preguntar qué medicamentos le han dado al caballo, ¿no? Porque muchos de los medicamentos que le pueden haber dado a un equino, por ejemplo, si el equino está con cólico, a veces pueden tener un efecto de ocultarnos algunas características del cuadro, ¿no? O de enmascararnos el cuadro clínico, normalmente lo solemos decir. Van a escuchar ustedes en equinos, cuando hay equinos a consultas, estas palabras, estos términos. Cuando un caballo ha sido curado, infiltrado o quemado, ¿no? Como dice quemado acá, está un poco alguna... justamente estos términos hacen referencia a tratamientos previos que ha padecido el equino, ¿no? O que se han realizado en el caballo, ¿no? Ya sea cuando haya habido problemas como qué problemas, por ejemplo, tendinitis,
problemas de cañera, sobrehuesos o problemas a nivel articular como una sinovitis también pueden haber sido tratados de esta manera, ¿ya? ¿Qué más? Yendo ya a preguntas más específicas, esta pregunta se hace en caso de cólico, ¿no? Preguntar si el caso es un cólico, preguntar ¿hace cuánto tiempo defecó por última vez? ¿No? Esto nos va a ayudar a saber si es que se trata el cuadro de un cólico verdadero o de un cólico falso. Un cólico verdadero tiene como característica, o también cólico llamado como cólico obstructivo o intestinal, tiene como importante característica que es un cuadro en donde el caballo no va a estar mucho tiempo sin defecar, ¿no? Y uno pregunta, ¿no? Si ya son más de 8 horas de que el caballo no ha defecado, este dato es concurrente o uno tiene que asociarlo a un cuadro obstructivo a nivel intestinal. No solamente cuando hablen de obstructivo, esto también les dije en clase, no solamente lo asocien a la presencia de algún cuerpo extraño o algo que esté taponando la luz intestinal. En la primera clase les hice... debo haberles comentado a ustedes también algunas causas o algunos tipos de obstrucción en el caballo que no son concurrentes con un cuerpo extraño, por ejemplo, ¿no? Sino hay otro tipo de obstrucciones funcionales, obstrucciones mecánicas, ¿sí? Recuerden, por favor, o revisen los apuntes que hicieron ese día. Ahora, si se trata de lo opuesto, ¿no? Un caballo que está con cólico, con algunos signos de cólico, ya vamos a ver más adelante cuáles son los signos de cólico. Si se trata de un caballo que está hace más de 8 horas, o perdón, ¿no? Si está defecando regularmente, digamos, ¿no? Son menos de 8 horas que el caballo ha defecado, ¿no? Y defeca con regularidad, ¿no? Normalmente un equino suele defecar de entre 2 a 3 horas, con un intervalo de 2 a 3 horas suele defecar normalmente. Entonces, este es un cuadro de dolor abdominal, o sea, de cólico, pero debido a causas que no tienen directamente que ver con la parte digestiva. Ese dato es concurrente con este tipo de situación, ¿no? Y a esto nosotros le llamamos en el campo como un cólico falso. En un cólico falso, por ejemplo, vamos a ver que el caballo, o otra pregunta que nos puede ayudar a saber si es un cólico verdadero o falso. En un cólico verdadero el equino se revuelca, por ejemplo. En un cólico falso no. En un cólico falso va a haber otros signos de cólico, pero el caballo se revuelca muy poco, ¿sí? Y si uno quiere o duda un poco de las respuestas, a veces, por ejemplo, uno cómo se va a dar cuenta si el caballo se está revolcando, viendo la piel. Cuando un equino se revuelca, va a tener la punta de la cadera, por ejemplo, o algunas protuberancias del cuerpo, como por ejemplo la punta de la nalga, o la punta del isquio, o la cabeza, con algunas huellas, ya sea de golpes, o rastros de material de cama, ¿no? O heces sobre el cuerpo, u orina sobre el cuerpo, porque cuando el equino se revuelca sobre la cama, sobre las paredes, sobre objetos duros y sufre de golpes, ¿no? Y uno tiene que por eso observar toda la capa del caballo, ¿no? Cuando es un equino, cuando es un cólico verdadero, digamos, va a encontrar estas huellas, estos roces, estas heridas. Si es un cólico falso, por ejemplo, no va a encontrar rastros de golpes, o le van a indicar que el caballo no se está revolcando, no se revuelca, ¿no? Y por ahí a lo mucho la piel va a estar un poco sudada, capaz, ¿no? Como otro signo de cólico también, el sudor. ¿Qué más saben? Por ejemplo, se tiene que preguntar esto, ¿no? ¿En qué circunstancias sucede la claudicación? Esto va relacionado a saber en qué circunstancia es más notoria la cojera, ¿sí? Y esto, sobre todo ya cuando en los casos de claudicación que han visto ustedes también, ya, porque ustedes yo también les he mandado, recuerdo, algunos videos y también hemos visto también, ¿no? Que esa es esta consideración de qué tan notoria o qué tan oculta visualmente es una claudicación. Esto también nos permite saber el grado de claudicación, ¿ya? Aquí esto nos va a ayudar a saber cuál puede ser el tipo de lesión, ¿no? O dónde puede estar ubicada la lesión. Aquí recordar que aquellas lesiones que estén más ubicadas en la región más distal del miembro locomotor van a generar una claudicación bastante notoria, por ejemplo en una circunstancia normal como puede ser que el caballo esté caminando, por ejemplo, al paso se nota ese tipo de claudicación. Ahora, por ejemplo, aquellas lesiones que se encuentran en la parte más proximal, por ejemplo, hablemos de rodilla, hombro o paleta,
Normalmente mayormente tienden a reflejar o a generar una claudicación un poquito más oculta y que solamente se va a notar en alguna circunstancia vinculada o asociada al trabajo, ¿no? O ya sea después del trabajo o durante el trabajo o después de una competencia, por ejemplo. ¿Bien? La claudicación en frío, claudicación en caliente, ahí también pueden leer ese concepto también. La claudicación en esta frase en frío o en caliente también va relacionada también a la actividad que hace el caballo, ¿no? Obviamente un caballo que está en frío hace referencia a un caballo que no ha calentado, que no ha hecho ningún tipo de, en el momento de observación, no está haciendo ningún tipo de ejercicio o de esfuerzo regularmente significativo, no, sino que simplemente hace referencia a un caballo que está caminando nada más, ¿no? En una caminata normal, digamos, ¿no? Una claudicación en caliente hace referencia a un caballo que está trotando, ¿no? A un caballo que está siendo torneado, que está siendo montado, ¿no? Y lo importante es asociar esto, vincularlo, ¿no? Cuando hay una claudicación en frío, uno lo tiene que asociar más a claudicaciones que vayan más vinculadas a lesiones a nivel de estructuras duras, como por ejemplo hueso o articulaciones, ¿no? Entonces a ese nivel debe estar la lesión. Cuando hay una claudicación en caliente es lo opuesto. Este tipo de claudicación lo vamos a vincular más a una claudicación o a una lesión ya propia de estructuras blandas, como por ejemplo tendones, ligamentos y músculo. ¿Sí? De ahí es la importancia de reconocer cuando una claudicación es en frío o en caliente, ¿no? Así que eso nos va a permitir inferir en primera instancia si es que el tipo de estructura que está asociado o vinculado al signo de claudicación, ¿no? ¿Qué más? Vamos a pasar esto, vamos a ver. Por ejemplo, esto es una cosa que a veces hay que tomar en cuenta. Estas son causas de cólico, ¿sí? La cantidad de comida. Eso también me lo dijeron ustedes también, saber si se ha dado de comida fuera del horario habitual, por ejemplo, ¿no? Sí, a veces hay gente que a veces, o hay cuidadores que quieren irse temprano un día, ¿no? Tienen alguna actividad, algún evento social, digamos, y quieren irse más temprano, entonces le dan de comer al caballo más temprano. Y al día siguiente hay cólico, ¿no? Esta última pregunta también es importante también, ¿no? Saber si el caballo ha tenido un cambio de ambiente, ¿no? El equino de por sí es un animal bastante susceptible al cambio de entorno, ¿no? Y a veces yo cuento cada una anécdota siempre, ¿no? Yo un tiempo yo cuidaba, estaba encargado de tener, que cuidar a 2 caballos, ¿no? Y como eran caballos chicos, ¿no? Yo los ubicaba siempre en el mismo corral, en el mismo box, siempre estaban en el mismo box. Un día de tantos se enfermó uno, ¿no? Que empezó a toser, estaba con tos, ¿no? Lo traté, digamos, ¿no? Y me retiré, ¿no? Y lo que hice fue separarlos, ¿no? Digo, voy a separarlos, ¿no? Voy a tener al que no está tosiendo lo voy a separar, lo voy a pasar a otro box y le voy a dar su comida a los 2 animales, a los 2 caballos, y me voy a retirar, ¿no? Para que coman y el que está con tos no contagia al que está sano, ¿no? Eso fue mi pensamiento, mi suposición, mi sentido común, digamos, ¿no? Al día siguiente retorno y veo que con sorpresa que el que había acabado la comida era el caballo que estaba con tos y el caballo que estaba sano no comió nada. Había dejado el comedero lleno de comida, no había comido ni un bocado. Y me di con esa sorpresa, ¿no? Y era un poco raro, ¿no? Inicialmente no sabía la causa y era básicamente eso, el cambio de entorno, ¿no? A veces hay equinos que se sienten solos, ¿no? O están acostumbrados a siempre estar con alguien y de pronto están solos y cambian su actitud, cambian su conducta. O a veces, por ejemplo, hay caballos que están acostumbrados a ser criados en box y cuando los colocan en corral no comen porque están acostumbrados a comer en box, o viceversa. O a veces pasa que caballos que van a competir, por ejemplo, a Chile, a Argentina, a Brasil, por ejemplo, van a competir, o Uruguay, que es otro país donde hay bastantes caballos también.
Y por ejemplo, no hablamos de que llegan a un país y les choca el entorno nuevo, el hipódromo nuevo. Acá mismo, en el mismo hipódromo, hay caballos que eh, los trasladan de su estud a una zona de preembarque, digamos, dentro del mismo hipódromo, ¿no? Que puede ser un pabellón especial, un estud distinto, ¿no? Y los cambian y permanecen unos 15, 30 días, ¿no? Y luego de eso los embarcan para el aeropuerto, ¿no? Y a veces pasa que en esa disposición, en esta ubicación del equino, en este pabellón previo, digamos, ¿no? Se enferman, se empiezan a no comer, cambian de actitud y pueden enfermarse, pueden agriparse, pueden sufrir de otros problemas, ¿no? Principalmente infecciosos a veces, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese factor y hacer esta pregunta, ¿no? Saber si el equino ha tenido un cambio de entorno, ¿no? Esta pregunta es un objeto de debate hasta ahora, ¿no? Eh, Paradójicamente, las últimas investigaciones, ¿no? O los últimos reportes, trabajos, estudios, indican de que más bien es conveniente que el caballo coma antes de correr, de competir, ¿no? Y la costumbre tradicional ha sido siempre en nuestro medio hacer que el caballo no coma o que coma muy poquito es el día de la carrera, por ejemplo, ¿no? Es un tema que, bueno, puede ser objeto de debate, discusión, de investigación, ¿sí? Es un tema que puede ser objeto de investigación, ¿no? Hay muchas preguntas que podemos hacer, estoy hablando de las más importantes nada más. Esto lo pasamos. A ver, muchas veces ustedes van a encontrar casos que no constituyen en sí un cuadro clínico o un caso clínico eh, o una enfermedad, por ejemplo, ¿no? No todo lo que ustedes vean en los casos clínicos, ya sean animales de granja o en animales de compañía, van a tratarse de problemas o lo tenemos que encasillar bajo la denominación de una enfermedad. Existen también aquellos cuadros que son más concurrentes con lo que se denomina una condición clínica. Bajo una condición clínica entendemos lo siguiente, o sea, una condición clínica o un equino puede estar presentando una condición clínica y esto hace referencia, por ejemplo, a algunas características propias de un equino, por ejemplo, que esté sano, ¿no? Pero que demandan un tipo de atención especial, por ejemplo, ¿no? Normalmente cuando un equino está enfermo o cuando tiene una enfermedad, por ejemplo, va a tener presencia de signos inflamatorios, como por ejemplo calor, dolor, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando tiene un problema de miembro locomotor el equino, ¿no? Una tendinitis. En una tendinitis, que es una enfermedad, vamos a encontrar que los tendones están aumentados de tamaño, ¿sí? Van a estar calientes al tacto y a la palpación va a haber dolor, ¿no? Y a ese cuadro le corresponde un tratamiento, le corresponde el uso de un determinado medicamento para solucionar la enfermedad, ¿sí? Ahora, la condición clínica es distinta. Una condición clínica hace referencia a ciertas características propias o particulares de un equino, de un individuo, de un ejemplar, ¿no? Y este tipo de características particulares generan problemas o pueden generar problemas en un futuro si es que no se controlan. Ahora, estos problemas o esta condición clínica muchas veces es tratada o controlada sin el empleo necesariamente de un medicamento o de un tratamiento médico, ¿sí? Muchos de estos cuadros, de esta condición clínica, es tratada básicamente de forma tratando de mejorar algunas condiciones dentro del cuidado habitual que debe tener el caballo. Por ejemplo, la imagen que aparece aquí hace referencia a un vicio que tienen algunos caballos. Hay algunos caballos que les gusta lo que se llama tragar aire, ¿no? Los equinos son de por sí un respirador nasal obligado. O sea, el equino no puede aspirar aire por la boca. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay mucho aburrimiento o digamos mucho estrés, a mí no me gusta usar la palabra estrés, por ejemplo, pero bueno, digámosla. Cuando hay mucho estrés, los equinos empiezan a desarrollar vicios. Y un vicio muy común en el caballo es este de acá, ¿no? O sea, que se apoya
los dientes, los apoya en un objeto duro y a partir de ahí empieza a morder el objeto, pero no con el afán de comérselo, sino con el afán de tragar aire, ¿no? Y ustedes cuando vean esto van a escuchar un ruido bien particular, que es el caballo se apoya y empieza como que el caballo tosiese, ¿no? Y empiezan ustedes a escuchar un, ¿no? Y no es que el caballo está tosiendo, sino que está tragando aire, ¿no? Y el problema que genera esto es que si ustedes dejan que el caballo trague aire nada más, todo el tiempo, después notan que la fosa del ijar está muy hinchada. Y va a ser un caballo que tiene una hinchazón abdominal. Entonces ahí está lo que les comentaba, ¿no? Porque muchas veces uno puede preguntar y le dicen, no, está con hinchazón abdominal, ¿no? Y uno erróneamente puede interpretar ese signo como un signo propio del cólico en caballos, ¿no? Si es que no pregunta, por ejemplo, ¿no? Y este problema, por ejemplo, no se soluciona con medicamentos. Este problema se soluciona, por ejemplo, en última instancia con algunos elementos que permiten o eviten que este animal pueda prenderse de un objeto duro, como por ejemplo en este caso un poste. Puede ser la puerta, la ventana, el borde del comedero. Puede ser, son objetos en donde el caballo se puede estar cogiendo para hacer este vicio, ¿no? Entonces un ejemplo de lo que sería en este caso una condición clínica y no necesariamente una enfermedad, ¿no? Se suele colocar collarines, ¿sí? Para ajustar un poco la garganta y evitar que el caballo haga esto. Se le puede colocar morrales, que es un objeto, una especie de bozal, ¿sí? Que evita que se prenda también de objetos duros. Bien. Signos de cólico, culminamos con esta parte, ¿no? Signos de cólico. Signos de cólico, muchos signos de cólico, o casi todos los signos que aparecen aquí son signos, como dice aquí, concurrentes más no exclusivos de cólico. O sea, quiere decir que muchos signos de cólico los podemos apreciar en diversas situaciones, ¿no? No solamente en casos de dolor abdominal. El ejemplo más común, por ejemplo, es las revolcadas, ¿no? El signo de dolor más fuerte en el caballo es cuando el caballo se está revolcando, ¿sí? Por ejemplo, no solamente se revuelca un caballo que está con cólico, sino también se revuelca un equino que está con sarna, ¿no? Se revuelca un caballo que entra mojado al corral, sudado, o con, ya sea con sudor o con agua, ¿no? Recién bañado, ¿no? Entra al corral y se va a revolcar en la tierra. Se revuelca también un equino que sufre de alguna dificultad para asimilar la venda o la montura, ¿no? A veces los caballos cuando recién se les coloca la venda o recién se les coloca la montura lo consideran, lo toman como un elemento extraño y se empiezan a revolcar también por eso, ¿sí? Entonces, o sea, es una conducta que la pueden hacer en diversas situaciones. ¿Cuándo darse cuenta? ¿Cuándo darse cuenta si es que es una revolcada por cólico o no? Si es que es una revolcada por cólico, ¿qué van a ver ustedes? Van a ver que el caballo se revuelca con frecuencia, pero que si ustedes le ofrecen comida, el caballo lo va a comer, por ejemplo. Si lo come, quiere decir que no tiene cólico, ¿sí? Si se revuelca con frecuencia y ustedes le ofertan comida y el caballo no la come, ahí sí tienen que sospechar de que se trata de un problema de cólico, ¿no? En este caso lo que ayuda más al caballo para poder monitorear esto es ofrecerle concentrado. Al caballo lo que más le gusta es el concentrado, no tanto el forraje. El forraje sí, pero el concentrado es así, algo así como digo siempre, es como lo que es el chocolate para un niño. Así es el concentrado para un caballo, igualito. ¿Ya? Esta conducta de permanecer postrado también puede estar presente en potrillos de semanas de vida o en potrillos de año y medio, 2 años también pueden estar en una postración permanente en el suelo, ¿sí? Sobre todo en los momentos donde hay bastante sol. Eso se nota bastante cuando hay mucho sol. Esta conducta de rascar el suelo con la mano es un signo inicial de cólico, un signo concurrente con un cuadro de cólico espasmódico, ¿ya? Igual que la observación de flancos, igual que la sudoración leve, ¿no?
Siempre puede haber alguna actitud nerviosa también, ¿no? O vinculada a algún intento de patear, ¿no? Esto normalmente ellos quieren patear a la persona que los está examinando, ¿no? Al veterinario, ¿no? Ahí es una situación en donde sí el equino activa lo que llamamos siempre el famoso instinto de preservación y puede generar este tipo de defensas o ataques, ¿no? Que son las patadas, ¿no? Con un equino, lo más aconsejable siempre cuando uno tiene un equino en una granja es tratar de dormir o coordinar para que alguien viva en la granja, ¿no? O sea, y esté toda la madrugada, incluso estando pendiente de los cuadros que pueden ocurrir, porque a veces, recordando, como les dije en la clase pasada, la mayoría de cólicos en equinos suceden de madrugada, ¿no? Y si el personal, por ejemplo, se retira de la granja a las 5 de la tarde y retorna a las 8 de la mañana, y ocurre un caso de cólico, lo más probable es que ese caballo haya estado con cólico durante toda la madrugada, ¿no? Porque la madrugada es el momento del día en donde suele ocurrir o empezar la mayoría de cólicos. Bien, entonces cuando una persona se queda en la granja, que es lo conveniente, por ejemplo, cuando hay cólicos se va a dar cuenta porque el caballo avisa, ¿no? Y empieza el caballo a relinchar, ¿no? Esto por el dolor también, obvio. Eh, Siempre y cuando no haya motivo aparente, ¿no? Si es que, siempre y cuando sea nocturno, ¿no? Cuando es de noche todo está tranquilo, ¿no? Todos están durmiendo. Y porque también lo puede hacer eso durante el día que vemos, ¿no? Que los caballos cuando ven que la comida llega empiezan a relinchar también, ¿no? O cuando ven que un caballo se ha escapado del corral empiezan también a relinchar, ¿correcto? Bien. Puede haber sacudidas de cabeza en cólico y también en casos de otitis también, porque el equino le da otitis, ya sea por infección bacteriana o por un ácaro, ¿no? Que es el Zoroptes. Puede haber signos de convulsión también en casos de cólico, esto va muy vinculado a falla cardiovascular, ¿no? Esto suele ocurrir más que todo en algunas líneas de pura sangre de carrera, que los equinos de carrera. Bien. Entonces, cuando hay convulsiones como signos de cólico, hay que empezar a evaluar, ¿no? A hacer un buen examen, no solamente digestivo, sino también un examen cardiovascular. El trismo también hace referencia a algunos casos de cólico. El trismo es un rechinar de dientes. El tialismo es una hipersalivación. Mantener la cola levantada se da en caso que cuando el caballo sufre de gases, ¿sí? Agachar la cabeza es cuando está muy deprimido. Y la posición de perro sentado, que es la que figura aquí. Algunas imágenes de caballos están observando los flancos, revolcando, ¿sí? Ese es un equino que está rascando el suelo con la mano, correcto. Esta imagen de acá, ¿no? O sea, esta es la posición de perro sentado. Esta posición ocurre en los casos de dilatación gástrica, ¿no? Cuando hay dilatación gástrica, lo que ocurre es que al tomar el caballo esta postura, busca liberar un poco de presión abdominal, ¿sí? O torácica también, porque recordar que el estómago, en los casos de cuando hay dilatación gástrica hablamos del estómago, el estómago en sí del equino, así como en otros animales o en el humano, no está pues en la región abdominal, sino está en la región más que todo torácica, ¿no? O casi en el límite entre lo que es el abdomen y el tórax, ¿no? Entonces muchas veces pasa que el equino que está con dilatación gástrica ve dificultada también la función respiratoria, ¿no? Porque el estómago distendido va a presionar el diafragma y va a evitar que el caballo se pueda respirar en sí, ¿no? Entonces el caballo, para poder respirar un poco mejor, adopta esta postura, ¿no? De posición de perro sentado, ¿no? Que esto le va a permitir hacer que el estómago mismo y otras vísceras caigan a la parte más ventral del abdomen, al vientre, ¿no? Por gravedad, y el caballo pueda respirar un poco mejor, ¿no? Bien. Hay un signo que no les he comentado que es, no sé por qué me salteé, dificultad para orinar, ¿no? La dificultad para orinar en sí no es un signo de cólico, ¿correcto? No hay ningún cólico que vaya vinculado directamente a un problema o enfermedad urinaria, ¿no? O sea, eso no hay en ninguna literatura, en ninguna revista hay eso, no ocurre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en nuestro medio, no sé si les comenté también en la clase anterior, ¿no? La principal medida de manejo en caballos y en animales de granja es bueno saber las dos cosas, yo digo.
tener nociones básicas, por lo menos de lo que es los tratamientos más habituales, ¿no? Y también tener una idea también de cuáles son las medidas de manejo que favorecen o colaboran o que sirven de soporte para que el tratamiento funcione o sea eficaz, ¿sí? Porque a veces no siempre es el medicamento que elegimos, sino es el rol del cuidador, ¿no? El preparador, ¿no? Las cosas que ellos desde su trabajo puedan hacer en favor de que el animal se recupere también son cosas que ayudan también, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa en este caso, ¿no? con la imagen? Ahí ustedes ven un caballo que orina. Pero ¿qué pasa? La principal medida de manejo en caballos con cólico es, y será siempre, que durante todo el tratamiento, todo el padecimiento que tenga el caballo que está con cólico, lo conveniente o lo que se indica para estos casos es que el equino camine, ¿no? O sea, el caballo tienen que hacerlo caminar durante todos los episodios de dolor, por lo menos en la etapa más aguda del cuadro, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los equinos están caminando, ¿no? Están con cólico, digamos, uno les está haciendo caminar, ¿no? Lo que vamos a ver es que en un momento paran la marcha, detienen la marcha y adoptan la postura para orinar. O sea, abren las patas y hay un descenso de grupa, pero el caballo no orina, no hay micción, en el supuesto que les digo, ¿no? Que es lo que se ve en casos de cólico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, o la lectura que le dan algunas personas en nuestro medio, en nuestro, ¿no? Aquí en Perú, es que a veces el caballo quiere orinar y no puede. Entonces le dan un medicamento que le ayuda a orinar. Y ese medicamento que al caballo le ayuda a orinar, en este tipo de casos, es un medicamento que perjudica, no juega un rol favorable, ¿no? Y esto corresponde más que todo, como por eso les decía que no más que ser un signo, es una creencia que está muy arraigada en muchas granjas, ¿no? Y ustedes la van a escuchar, van a observar que a veces se tratan caballos con cosas que no se debería tratar, ¿no? Eh, y así es, ¿no? Paramos. Créanme que he tratado de ser lo más sintético posible, no es tan fácil, ¿sí? Y bueno, es un material que sirve de consulta, revísenlo, resúmanlo, escúchenlo nuevamente y estén atentos siempre a cualquier información que pueda darles por este medio. Muy bien, gracias.